son tan amables de buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, vamos a hablar acerca de esta descripción que Lucas hace muy bien sobre el momento en que Elizabeth concibe, todo lo que es el trasfondo de Zacarías, Elizabeth, María y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cerca de la Navidad y es bueno que meditemos en estos pasajes. Así que vamos a leer este pasaje de Lucas, capítulo 1, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 5. Si son tan amables, vamos a buscar el versículo 5 hasta el versículo 38. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Precioso pasaje, muy claro, bien descrito. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos enseñe sobre este texto que habla acerca de la Navidad, del anuncio del nacimiento tanto de Juan el Bautista como de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a ti porque Lucas fue un siervo tuyo que le revelaste, Señor, detalles específicos de la vida de Jesús, de su nacimiento, de cómo fueron los detalles del anuncio, tanto a Zacarías como a María. Y te damos las gracias, Padre, porque estos pasajes nos dejan un gran reto a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a enfatizar lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Enséñanos, ministranos, háblanos con claridad a nuestro corazón, desafía nuestra fe, Señor, para poder esperar de ti cosas grandes y maravillosas. Queremos alabarte y bendecirte, Señor, y orar por aquellos también que están escuchando este mensaje, que están viendo este mensaje y que no te conocen. Y que la Navidad para ellos puede ser un mensaje no solamente para entenderlo, comprenderlo y analizarlo, sino que la Navidad puede ser para ellos un milagro de salvación. Y ese es nuestro deseo, Padre, que muchas personas puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, teniendo no solamente la salvación, sino también la vida eterna y una comunión perfecta con Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues vamos a la palabra y analizar estos pasajes, específicamente lo que es la anunciación que se le dio tanto a Zacarías como a María y algunas similitudes que vamos a ver en esto. Quizás uno de las cosas que podemos ver en este pasaje son las limitaciones que el ser humano tiene, tanto en la vida de Zacarías como en la vida de María y en la vida nuestra. Por ejemplo, nuestra sociedad actual, como cualquier sociedad en la historia, todas las sociedades, todo ser humano tiene límites. Y esos límites nos programan, los límites no nos permiten ir más allá o dejar que nuestro pensamiento vaya más allá de los límites que el ser humano tiene o que Dios le ha puesto al ser humano en una forma natural. O sea, es decir, hay ciertas cosas que el hombre no las puede hacer o hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque son límites en nuestra vida. Límites físicos, límites intelectuales, límites en diferentes áreas. Por ejemplo, uno de estos límites los reconoce una asociación francesa, es el Instituto Francés del Deporte. Este instituto hizo muchos análisis, tomó en cuenta las capacidades del ser humano, tomó en cuenta tecnología y otras cosas, y en el año 2008 estos científicos dijeron que ya no va a haber más récords mundiales después del 2060. O sea, eso quiere decir que el hombre llegó a sus límites. Ya no, en las Olimpiadas ya no se va a decir, se rompió un récord mundial. Según esta asociación, dicen que en el 2060 ya todos los límites se han alcanzado en las áreas deportivas.
Y entonces hay quienes todavía dicen, no, pues no puede ser, no puede ser. Pero eso es lo que dice esta institución, reconociendo límites. Ahora, también hay otras personas, por ejemplo, ¿cuáles son los límites del ser humano ante el fuego? Se dice que una persona adulta puede estar durante 5 minutos en el fuego en una temperatura de 150 grados, solamente 10 minutos. De ahí para allá prácticamente ya no hay escapatoria, ya no hay salvación. Un niño puede morir antes, pero un adulto puede, con quemaduras y todo, pero puede soportar esa temperatura. Son límites. Así como los materiales tienen límites, también el ser humano tiene límites. Y, por ejemplo, ahora que está de moda lo que es, no de moda, sino la pandemia, ¿verdad? Las infecciones y todo eso, ¿cuánto puede una persona permanecer sin oxígeno? ¿Cuánto puede permanecer una persona sin respirar? Dicen que una persona normal puede aguantar 2 minutos nada más sin respirar. Hay quienes que entrenados pueden aguantar más todavía. Pero una persona normal, 2 minutos sin respirar y ya se muere. Entonces, hay límites. Y así como estos, hay muchos más límites. Ahora, lo que quiero decirles es que basado en este pasaje que acabamos de leer, quiero decirles que nosotros como cristianos debemos de analizar este tema porque nosotros tenemos un Dios que es Dios de imposibles. Dios no está limitado a las leyes de la naturaleza. Dios no se limita a la gravedad. La gravedad no le afecta a Dios. Los límites que el ser humano tiene no le afectan a Dios. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Dice la palabra de Dios aquí en Lucas 1:37, que el ángel Gabriel le dijo a María, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, en base no solo a esta expresión, sino a muchas otras expresiones que aparecen en la palabra de Dios, que nos describen que nuestro Señor, en quien nosotros hemos puesto nuestra fe, en quien nosotros estamos confiando, en quien nos ha dado la salvación y que murió en la cruz y resucitó y que está aquí juntamente con nosotros y que su Espíritu mora en nosotros, ese Dios es el que nos da a nosotros unas capacidades diferentes. Es decir, que cualquier persona que cree en Cristo y que Dios viva en ella, existe la posibilidad de que nuestros límites no sean básicamente lo que define lo que Dios quiere hacer en nosotros, sino su voluntad. Existe la posibilidad de ir más allá de nuestros límites, de romper los límites que están deteniendo a muchos hombres, a muchas mujeres, a la sociedad. Nosotros como cristianos tenemos un poder que nos saca y nos pone en un plano diferente, porque la palabra dice que el poder de Dios que actúa en nosotros es un poder que tiene de parte de Dios, tiene la autoridad, digamos, de desarrollarse en nuestra vida y pueden ocurrir milagros alrededor nuestro. Un milagro se define como el momento en que Dios actúa sobre las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza limitan a la humanidad, pero los cristianos no debemos de estar pensando que no, esto no se puede dar, esto no se puede dar, es que esto nadie lo ha hecho. Esos límites que nos ponemos están no solamente limitando lo que podemos hacer, sino también están debilitando nuestra propia fe. Como cristianos, siempre existe la posibilidad de que Dios pueda hacer milagros en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro alrededor. Por ejemplo, dice la gente que los límites son 150 grados para una persona de temperatura y no puede aguantar más de 10 minutos. Sin embargo,
los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, estaban en el horno de fuego. Y no solamente estaban ahí, sino se paseaban, o sea, ahí estaban y interactuaban con un cuarto que era nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba, o sea, se rompieron los límites. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, cuando le creemos al Señor, se rompen los límites. Por ejemplo, aquellos límites que estaban en la vida de Andrés cuando se acercó, cuando estaba el Señor Jesucristo enseñando y le dijo, mira, Señor, despide la multitud porque ya es hora de la comida y estos están acá y no tienen nada que comer. 200 denarios no bastarían para darle de comer a toda esta gente. Y entonces aparece ahí Andrés y dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero dijo, qué interesante lo que él dijo ahí en Juan 6, versículo 9. ¿Qué es esto para tantos? ¿Ven el límite? Ahí está el límite. Dice este discípulo, ¿qué es esto? ¿Qué son 5 panes? ¿Qué son 2 peces? Para miles que están aquí presentes. Y entonces el Señor les enseñó que no debemos nosotros pensar en función de límites. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no tiene límites. Y es nuestro Señor, es nuestro Padre. Entonces, ¿por qué vamos a vivir nosotros con límites cuando el poder de Dios se puede manifestar? Y la voluntad de Dios se puede manifestar a nosotros en una forma tal que rompe los límites a los cuales nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad como la nuestra. Entonces, ¿qué pasó? El Señor les enseñó a sus discípulos que lo poco lo hizo mucho. Y esos pocos peces y esos pocos panes, el Señor los hizo mucho. Y que lo mucho lo hizo suficiente, de tal manera que hasta sobró. Entonces, eso de que, ¿qué es esto para tantos? Es el límite que nosotros tenemos. Y eso es lo que quiero que compartamos ahora. Que nosotros podamos permitir que el Señor haga lo imposible, que lo haga posible en nuestra vida. Y que nuestra fe y que nuestra mente no esté aferrada a los límites humanos, sino a las posibilidades divinas que aparecen en la palabra de Dios. Si estamos aferrados a la palabra, entonces la posibilidad de milagros se acerca. Para que ocurran milagros en nuestra vida. Milagros que el Señor quiere hacer, pero a veces no los puede hacer por falta de fe. Dijo el Señor Jesucristo que el Señor no hizo muchos milagros allí en Nazaret. ¿Por qué? Porque pues, la gente no creía en Él. Entonces eso es lo que pasa. ¿Por qué no hizo muchos milagros alrededor tuyo? Pues que Él no creía. No, sí y no. Por ahí vamos a ver esto precisamente. Sin embargo, quiero decirles que quiero que comencemos con esto. Reconsideremos los límites nuestros. Como hijos de Dios, nosotros podemos ver milagros si reconsideramos que nuestras limitaciones no son las limitaciones del que habita en nuestro corazón. Por lo tanto, los límites humanos no deben de ser nuestros límites de planificación con respecto a lo que Dios pueda hacer en nuestra vida. Así que les voy a compartir lo que puedo ver en estos pasajes que leímos. 2 maneras de romper los límites humanos. El primero aparece allí en Lucas 1:18. Vamos a ver Lucas 1:18. Dice así, Zacarías está hablando. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ok, ahí están los límites que Zacarías le puso. El ángel le está hablando a Zacarías y le está diciendo, Dios me ha enviado y me ha dicho que te diga esto.
y está recibiendo palabra de Dios. Él es un sacerdote, es una persona que conoce el Antiguo Testamento, que conocía muy bien tantos milagros que Dios había hecho con Elías, con Eliseo, con Moisés, en fin, tantas cosas que sabía Zacarías. Y allí precisamente Dios le está hablando a Zacarías. Algo impresionante pasó porque ya desde la revelación de Malaquías no hubo más palabra hasta que en ese momento Dios comienza a hablarle otra vez a Zacarías. Pero Zacarías estaba pensando en sus límites. O sea, vean ustedes qué interesante, haciendo servicio al Dios de lo imposible, pero limitado en su fe y en sus pensamientos a lo que el hombre puede hacer, a lo que el hombre es capaz de hacer, no más allá. ¿Por qué? Porque es ahí donde viene la ambigüedad, es ahí donde viene la situación que quiero poner. No se puede, dice en su corazón Zacarías, no se puede porque ya estamos viejos. Mi esposa no puede quedar embarazada y yo tampoco puedo procrear, ya estamos viejos. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿En qué conoceré? Porque, o sea, dame una señal porque no se puede, ya no se puede. Y vean ustedes qué interesante lo que aparece acá. Los límites de Zacarías no solo están limitando su vida normal y física, sino también están limitando su fe. ¿Por qué no le creyó directamente? Le hubiera dicho a Gabriel, Gabriel, wow, qué buena noticia me das. Me alegra mucho lo que me estás diciendo. ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cómo le vamos a hacer? Entonces ya quiero salir para ir a ver si mando a hacer una cuna o algo así. O sea, emocionado por esto. Pero en vez de estar emocionado por la tremenda noticia, por el milagro, le dice, ¿en qué conoceré esto? O sea, dame una señal, o sea, no estoy... Y era el sumo sacerdote, o sea, era el mejor hombre de fe del momento, pero estaba pensando en sus límites. ¿Por qué nos enfrascamos a veces en nuestros límites? ¿Por qué nosotros estamos metidos a veces en este tipo de cosas que limitan al ser humano? Pero nosotros como cristianos tenemos la posibilidad de que Dios haga todo de una forma diferente. Zacarías sabía quién era Dios. Sabía que Dios es todopoderoso. Sabía que el poder del Señor se había manifestado y dice que había sacado a Israel de Egipto con alas de águila. Y que Dios se había manifestado no solamente en provisión, sino había manifestado poder grandemente, proveyéndoles la ley, proveyéndoles alimento, proveyéndoles un camino, protección, venciendo a gigantes, en fin. Había muchas evidencias derramadas en el Antiguo Testamento acerca de que Dios es un Dios poderoso y que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios es un Dios de milagros y que Zacarías sabía que a quien servía era un Dios de milagros, pero que no estaba capacitado para recibir un milagro en su vida personal? Bueno, lo que estaba pasando en esto es que las limitaciones de Zacarías eran tan fuertes que su fe no le permitía, esas limitaciones no le permitían que su fe creyera 100% en lo que Gabriel le estaba diciendo. Entonces se comienza a dar en Zacarías como una ambigüedad, como una lucha entre fe y lógica, entre fe y razón. Es que esto no puede ser. Sí, pero Dios es capaz de hacerlo. Sí, pero es que lo que pasa es que ya estamos muy mayores. Es que no se puede. O sea, vean qué interesante es sirviendo a un Dios de lo imposible y viviendo con límites como que si Dios no fuera capaz de hacer manifestar su poder para hacer milagros en la vida. Y muchos de nosotros vivimos así. Vivimos diciendo que hemos recibido a un Dios de milagros, a un Dios de imposibles, pero no somos capaces de creer que Él puede hacer milagros en nuestra vida personal.
Y eso es lo que estaba pasando con Zacarías. Creía en un Dios de milagro, pero a nivel personal no es que yo ya soy muy viejo. O sea, tengo límites. O sea, estas cosas no pueden suceder. Esto no se da, no se da. A ver, ¿dónde está la que salió ya embarazada y a la edad de 100 y tantos años? A ver, ¿dónde está? No, yo no veo ningún ejemplo. A lo mejor sí, Sara, a lo mejor allá, sí, pero eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Pero algo real. Entonces, es lo que pasa. ¿En qué conoceré esto? O sea, dame una señal. Y eso es lo que pasa. Es bien complicado, porque nosotros tenemos que dejar la lógica a un lado, tenemos que dejar la razón a un lado, tenemos que dejar el precedente actual a un lado para darle paso a nuestra fe y creerle al Dios de lo imposible. Para Él no hay nada imposible. Y la palabra que trajo Gabriel era la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios que debemos de creer. Es esta, la Biblia, es la palabra de Dios. Cuando creemos la palabra de Dios, entonces vienen cosas maravillosas a nuestra vida. Y Dios le dijo a Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. Eso fue lo que le dijo, tus oraciones han sido escuchadas. O sea que Zacarías había estado orando, Señor, danos un hijo, desde que se casaron. Y estaba orando, danos un hijo, danos un hijo, danos un hijo. Y total, Elizabeth era estéril. Y aún así seguía orando, danos un hijo, danos un hijo. Parece que esa era con el caso yo conozco algunas familias que no pueden tener hijos. Y su oración obviamente es, danos un hijo, Señor, danos un hijo, danos un hijo, danos un hijo. Y allí, pero al pasar el tiempo, como que ya no es diaria la petición, sino como que se va ampliando y ya, Señor, pues si tú quieres, danos un hijo. Y el tiempo va pasando, Señor, pues no sé qué es lo que me has querido enseñar sin hijos. Quizás así es como tú quieres que yo viva. Y sin hijos, y como que nos vamos acomodando a eso, y aquel fuego de fe con el cual clamábamos al principio, quizás después fue menguando, y ya no pedimos con el fervor como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque nuestros límites nos están matando la fe. Nuestros límites están diciendo, bueno, ya de mayores, ¿para qué le voy a pedir al Señor esto? ¿O para qué le voy a pedir a Dios que me dé un carro si no tengo dinero para pagarlo? ¿O para qué voy a pedir esto? ¿Y para qué? Yo me acuerdo cuando mi primer carro que tuve, yo se lo pedí al Señor. Y me decía mi esposa, pues, ¿para qué estás pidiendo un carro si no tenemos dinero para pagar? Le decía, no, pero Dios nos lo puede proveer. Dios nos lo va a proveer. Y no, pues que así no funciona la cosa, ¿no? Entonces, yo clamaba y clamaba. De repente un amigo salió del país, le salió un trabajo. Y tenía que irse de pronto para Alemania. Y le dijo a mi hermano, mira, te dejo mi carro y ahí voy a estar yo 4 años, ya cuando en esos 4 años me lo pagas y ahí te dejo el carro. Y me dice mi hermano, mira, aquí está este carro, ¿lo quieres? Le digo, pues sí. ¿Y cuánto hay que pagar? Nada, no hay que pagar nada. Dice, tienes 4 años para pagarlo, para hacer un ahorro y pagar el carro. Ah, bueno, fantástico. Yo tenía un carro sin pagar nada. ¿Cómo? Pues Dios lo hace. Dios lo hace. Pero es bueno, hermanos, no desafiar a Dios, porque podemos clamar al Señor y decirle, Padre, si es tu voluntad, pues tú lo vas a hacer. Pero nosotros no dejar de orar por nuestras limitaciones. Nosotros sigamos orando. Parece que Zacarías como que había menguado su oración y el Señor le dice, bueno, pues las oraciones tuyas han sido escuchadas, por eso vengo yo. Por eso estoy aquí, a causa de tus oraciones. Y entonces la oración, hermanos, puede romper nuestros límites. Podemos clamar, podemos pedir a Dios cosas que van más allá de los límites de todo ser humano. ¿Por qué? Porque nuestra oración, Dios nos dice, pidan todo lo que se puede dar, lo que no se puede, pues no lo pidan porque no se puede dar. No. El Señor dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
Hay otro pasaje que tengo acá que dice, allí en el libro de Marcos 9:23, dice, Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces, y también cuando hablaba del grano de mostaza, como si tuviéramos fe como un grano de mostaza, también dice, porque puedes hacer grandes cosas, puedes hacer. Todas las cosas puedes hacer si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces, mi hermano, yo quiero decirte hoy, nosotros podemos romper nuestros límites por medio de la oración. Y decirle, Padre, yo sé que esto ningún ser humano lo puede hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Y podemos clamar al Señor por provisión de una manera milagrosa. Podemos clamar al Señor por cosas tan pequeñas. Por ejemplo, cuando salieron estos juegos electrónicos, que salió el Wii, mi hijo quería un Wii. Y me dice, papi, cómprame un Wii. Y estaban carísimos. Y yo le digo, bueno, pidámoselo al Señor. Y oramos con Nelson. Y yo no le dije, no tengo dinero, porque sería como limitarme a lo que yo tengo. Pero yo le dije, oremos y que el Señor nos lo provea. Entonces comenzamos a orar con él sobre la provisión de un Wii. De repente, una amiga de mi esposa supo que mi hijo estaba cumpliendo años y le mandó de Estados Unidos una carta. Y en esa carta venía una ofrenda para él. Y con esa ofrenda, y más un poquitito que le pusimos, compramos el Wii. Dios se lo proveyó. Y qué interesante, él aprendió una cosa muy importante, y es que nosotros podemos pedir cosas que van más allá de nuestras capacidades. No nos limitemos a lo que tenemos en la bolsa. Y muchos padres le dicen a sus hijos, padre, cómprame esto. No tenemos dinero, no se puede. Pero es que tú no estás en función de lo que hay en tu bolsa o en tu banco, sino lo que hay en tu fe, en tu corazón. Tú puedes pedir y clamar al Señor cosas, pedir en oración, romper las barreras, los límites de lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Por qué? Deja que Dios se manifieste en tu vida. ¿Cómo puede ser esto? Dijo Zacarías, pensando en límites. Pero nosotros aprendemos la lección de Zacarías. Nosotros no podemos estar sirviendo a un Dios de imposibles, pero orando con limitaciones, porque entonces no es congruente nuestra fe. Por eso debemos nosotros de pensar que Dios puede darnos provisión más allá de la lógica, más allá de la razón. Dios puede proveernos. Yo tengo muchos testimonios hermosos de provisión cuando ya no teníamos nada en casa. Y que de repente Dios llegaba con provisión. En una ocasión estábamos orando con mi esposa porque pues no teníamos en casa alimento y estábamos sirviendo al Señor. Cuando una amiga de mi esposa llegó con una canasta grande de cosas y dijo, miren, pues el Señor me puso en mi corazón darles esto. Y lo llevó a la casa y ahí nos la dio. Qué manera de manifestarse el Señor. Pero puedo decir, que voy a pedir para que entre por esa puerta una provisión y que Dios me dé allí. No, porque no es así. Sí podemos pedir. Podemos pedir, Señor, manifiéstate, glorifícate. Creamos en un Dios de milagros. Un Dios que te puede dar salud. Dios puede hacer un milagro de salud. Dios se puede manifestar a través del medicamento, sí se puede. A través de un tratamiento, sí se puede. Pero también Dios puede hacer milagros. No lo limitemos. Clamemos al Señor y pidámosle al Señor en oración, porque en la oración podemos romper límites. Los límites que nosotros estamos ahí acostumbrados. No tengas pena orar por cosas que rompen límites. Yo le dije a mi esposa, mira, estoy orando por esto. No, pero oremos y eso va a afectar también la fe de ella y juntos podemos alcanzar cosas que nos permitan romper límites. No vayas allá escondido, voy a orar por esto, es absurdo lo que voy a pedir, no es lógico, pero lo voy a hacer aparte para que nadie se dé cuenta, para que no digan que estoy loco. No, clama y di, mire, yo tengo fe que esto puede pasar, si fuera la voluntad de Dios se puede dar, sí, claro, se puede dar. Entonces,
Puedes pedir por trabajo, puedes pedir por provisión económica, puedes pedir por alcanzar tus metas personales. Te has puesto una meta alta y dices, no, no creo que la alcance. En el nombre del Señor sí se puede. ¿Por qué? Porque no estás haciendo metas en base de tus límites, sino en base de los límites del Señor. Ahora, uno de los grandes milagros que pueden ocurrir, para mí, no es tanto sanidades espectaculares y todo eso, sino cambios, milagros de cambio de carácter. Eso es un verdadero milagro, hermanos. Lo que Dios hizo en Pedro, que lo transformó su carácter, eso es un verdadero milagro. Eso es lo que el poder del Evangelio hace. Entonces, hay personas que están esperando milagros extraordinarios cuando no son capaces ni tan siquiera darle su carácter al Señor para que se los transforme. Quizás una persona que es muy violenta, una persona que es malcriada, una persona que tiene malos hábitos. Dios puede transformar tu vida, tu carácter, si le permites que Él haga esto en tu vida personal. Esos milagros se pueden hacer. Milagros de restauración familiar, milagros en el carácter del esposo, de la esposa, de los hijos. Permite al Señor, mira, hay cosas que tú le puedes ir a decir a tus hijos y regañarlos, pero tú puedes hacer eso mismo en oración. Y el Señor va a transformar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo. Clama al Señor, pídele al Señor. No estés encerrado en tus límites. Pide al Señor. Aun cuando Zacarías tenía dudas, Dios le dijo, tu oración ha sido contestada. Y qué hermoso es eso, saber que nosotros podemos seguir. Hermano, sigue perseverando en pedir cosas que sobrepasan los límites de la lógica, de la razón y los límites físicos de una persona. No nos aferremos a los límites humanos, aferrémonos a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces nosotros con nuestra oración vamos a romper límites. Los límites que nosotros no nos permiten que nuestra oración llegue y que se manifiesten milagros en nuestra vida. Hagámoslo así. Ahora, otra forma de romper límites. Ya vimos, la oración es uno de ellos. Otra forma de romper límites aparece aquí en el versículo 34, los límites de María. Veamos, dice en el versículo 34 del capítulo 1 de Lucas. Dice así, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ok, ahí están los límites de María. María está diciéndole al ángel, pero ¿cómo puede ser esto? Porque tú dices que yo voy a tener un hijo, que va a quedar embarazada y que se va a llamar Jesús y que bueno, toda esta historia que me estás contando, pero si yo no conozco varón, ¿cómo voy a quedar embarazada? Y yo sé que una mujer, si no conoce físicamente a un varón, si no tiene relación sexual con él, no puede quedar embarazada. Y yo no conozco varón, o sea, ¿cómo se va a dar eso? No puede ser. Los límites de María ahí estaban presentes otra vez. Pero en este caso, el corazón de María era diferente que el de Zacarías. María estaba como con un corazón abierto. Y el ángel le da la información. No se puede, dice María, no se puede. Zacarías dice, no se puede, ahí están los límites. Pero con oración se pueden romper los límites. Mi esposa es estéril, pero yo clamo al Señor para que tenga un hijo. Y el Señor lo puede dar. Soy una persona de mal carácter, pero le puedo pedir al Señor que transforme mi vida. Y el Señor, ¿tú crees que el Señor no te puede cambiar tu mal carácter hoy? Para que mañana en la mañana amanezcas como una persona totalmente diferente. Claro, sí lo puede hacer. Si se lo permites, si lo crees, si no estás limitado. No, es que esto es algo de años y esto y lo otro. Y a través de unos 20 años también llego a cambiar algo. No, Dios no tiene esos límites que tú piensas ahí en tu mente. Deja eso y clama al Señor sin límites y vas a ver milagros en tu vida, como lo vio Zacarías.
Y ahora estamos con el caso de María. María dice, ¿cómo puede hacerse esto? No, ¿cómo será esto? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Y entonces, y es lo que estaba pasando. Los límites estaban, no le permitían a María poder contemplar. En vez de decir María, entonces, fantástico, me gusta la idea, qué bueno, voy a tener un hijo y varón, qué excelente, me gusta. Y entonces, como para cuándo será esto, más o menos. Y para irle avisando a José, ¿verdad? Porque él se va a poner bien contento. No, ella está pensando en el conflicto social. ¿Cómo puede ser esto? Y ya el ángel le dijo, mira, lo que va a pasar es que va a venir el Espíritu Santo y te va a cubrir con su sombra y entonces tú vas a concebir. Y el hijo, y como es del Espíritu Santo y no de un hombre aquí, entonces el hijo que va a nacer será llamado Hijo de Dios, con mayúscula. O sea, Dios mismo. No es tanto el Hijo de Dios como nosotros entendemos, sino Hijo de Dios con mayúscula es Dios mismo. O sea, Dios te va a usar a ti, María, para que Dios tome carne humana y se convierta en un hombre. Dios mismo. Pero qué impresionante es lo que iba a suceder. Y María se quedó callada. De hecho, ella nunca dijo nada, sino el ángel logró discernir lo que ella estaba pensando y le dio una respuesta. El Santo Espíritu de Dios va a venir sobre ti, y ella se quedó en silencio. Y Dios le dio esa respuesta y le dijo, es más, tu parienta Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. La que llamaban estéril, sí, está embarazada. Y María, wow, qué impresionante, embarazada. Y la que llamaban estéril, y yo, sin conocer a un hombre, por medio del Espíritu Santo, voy a quedar embarazada. Pero todo aquello María lo estaba pensando adentro. Él no decía nada, solo estaba recibiendo la información del ángel. Y entonces, finalmente, el ángel le dijo algo y le dijo lo siguiente. Le dice, porque nada hay imposible para Dios. Claro, con esa expresión, María prácticamente quedó ya bien ministrada, y María lo único que dijo fue lo siguiente. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Vean qué humildad la que ella tuvo. No dijo, es que yo no entiendo cómo es que va a hacer esto, ¿no? Explícame bien cómo es que el Santo Espíritu de Dios y la sombra, yo no entiendo eso de la sombra. No, ella ya no preguntó más. ¿Por qué? El ángel le dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Claro, esto le levantó la fe a María, y María dijo, pues ok, esto va a ser cierto, esto va a ser realidad en mi vida. Entonces dijo, yo no lo entiendo, no es lógico, no tiene razón, esto rompe los límites, pero ojo, por creer la palabra de Dios, María rompió los límites humanos. Esa es la primera es por la oración, y la segunda es que se pueden romper los límites por creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces ella creyó lo que Dios decía a través del ángel Gabriel, porque no hay nada imposible para Dios, y María lo creyó. Y entonces lo que ella dijo es, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vean qué interesante, la palabra de Dios, ella la creyó, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Como quien dice, ya, obra completa. Esta mujer creyó en el Dios de los imposibles. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que hace cosas maravillosas. No solamente porque están escritas en la Biblia, sino porque en las vidas de sus hijos, que le creen y no están limitados a lo lógico, a lo racional, a lo que su razón le da, a lo que su conocimiento le permite, a lo que dijo fulano, es que no se puede eso, es que fulano dijo que no se podía. No te limites a lo que el hombre ha dicho. Un médico puede decir, mire, solo le damos 2 meses de vida.
No te limites a lo que el médico diga, porque nosotros tenemos un Dios de lo imposible. Nosotros no tenemos límites humanos. Los límites no sirven porque Dios rompe los límites. Y nosotros podemos romper límites con la oración y creyendo la palabra de Dios como lo hizo María. Y con oración como lo hizo Zacarías. Clamando, tu oración ha sido escuchada. La que era estéril ahora va a quedar embarazada. Le costó entenderlo, pero así fue la respuesta de la oración. ¿Por qué no permites tú que Dios dé una respuesta milagrosa a tus oraciones? A esa petición que tú estás haciendo, deja que el Señor haga un milagro. Permite y dile al Señor, Padre, yo sé que tú eres un Dios, pero campeón. O sea, tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres un Dios que puede hacer cosas que yo ni me imagino. Y yo te quiero pedir, Señor, que te manifiestes en mi vida. Yo no quiero poner límites en mi oración. Quiero decirte, Padre, tú eres un Dios todopoderoso y que para ti no hay límites, para ti no hay nada imposible, tú lo puedes hacer. Nuestras oraciones, si van en ese sentido, vas a ver milagros en tu vida. Claro que lo vas a ver. ¿Por qué? Porque estás amparado a la palabra de Dios. Y lo vuelvo a repetir, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si crees la palabra de Dios, como lo hizo María, María le creyó al ángel. Y el ángel le dijo, es que para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué le voy a preguntar al ángel si me está diciendo que no hay nada imposible? ¿Cómo le voy a decir? Ay, es que mira, yo no entiendo, es que no se trata de que tú entiendas, solo créelo. Las cosas que Dios hace no se pueden entender, hay que creerlas nada más. Hay gente que quiere interpretar en base de la luz de las leyes de la física, la termodinámica, la gravedad y otras ciencias, quieren explicar los milagros de Dios. Si tú logras explicar un milagro de Dios en base a las leyes de la naturaleza, entonces dejó de ser milagro, porque la definición de milagro es un poder que actúa sobre las leyes de la naturaleza. Entonces, si tú puedes explicar un milagro, entonces no fue milagro. No fue milagro. Solamente el hombre le faltaba más conocimiento para entender que aquello se podía hacer sin el poder de Dios. Entonces, nosotros debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Si crees, al que cree, todo le es posible. Podemos romper los límites humanos, los límites lógicos y los límites racionales por orar y por creer lo que dice la palabra de Dios. Aférrate no a tus límites, aférrate no a lo que dicen los demás, aférrate no a lo que dice un profesional en esa área, porque acuérdate, los profesionales dijeron, aquí no hay peces. Todas las noches hemos pasado pescando acá y no se puede, no pica nada, no hay nada. Si lo tiramos por la derecha, a la izquierda, atrás, ya lo tiramos para atrás y no hay nada, no pescamos nada toda la noche. Y ellos eran expertos pescadores. Pero el Señor les dijo, tirar la red a la derecha. Y dice, pero si ahí le hemos tirado muchas veces, pero nunca la tiraste en el nombre del Señor. Nunca lo hiciste pensando que Dios es un Dios de lo imposible. Señor, allá voy, tire la red. Y dice que ya no la podían sacar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de imposibles. A veces haces las cosas haciéndolas con tus límites humanos. Pero piensa hacer las cosas, pide al Señor y cree lo que dice la Biblia, pensando en el poder de Dios, no en tus capacidades personales. ¿Crees tú en la Biblia? ¿O eres de los que creen en la Biblia, pero no creen los textos de la Biblia? ¿Eres tú como Zacarías, que cree en un Dios poderoso, pero que ese Dios poderoso no puede actuar poderosamente en su vida personal? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Cree lo que Dios quiere hacer. Dios es capaz de hacer maravillas en tu vida si tú lo crees. Y lo vuelvo a decir, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
No que te sugestiones, ¿no? Eso es algo diferente. Creer lo que dice la Biblia, que ores en base a lo que dice la palabra de Dios. Eso, no estoy hablando de demostrar que una varilla se puede doblar, no estoy demostrando de que un techo se puede levantar, no estoy orando para demostrarles que el poder de Dios se manifiesta en que yo voy a ver alguna taza y la taza va a explotar. No, no, no se trata de eso, se trata de hacer la voluntad de Dios. Dios no gasta su poder en shows, no gasta su poder en demostrarlo a otros, sino Dios invierte su poder para la salvación, para la transformación de las vidas de las personas. En ese sentido es que nosotros debemos de creer lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque podemos romper los límites del ser humano por medio de la oración, de creer lo que tú eres capaz de hacer y en base a eso orar. Gracias, Padre, porque podemos romper los límites por medio de creer lo que dice tu palabra, porque el que cree, todo le es posible. Padre Celestial, ayúdanos a clamar por aquellas oraciones difíciles, aquellas oraciones que nosotros decimos esto es imposible. Bueno, tú eres el Dios de lo imposible, porque para ti no hay nada imposible. Podemos clamar, Señor, podemos pedirte por la conversión de una persona, por el cambio del carácter de otra persona, por la manifestación poderosa tuya sobre una necesidad específica. Padre, tú lo puedes hacer. Tú te manifiestas grandemente, Señor, en nuestra vida. Y te pido que la fe de cada uno de nosotros sea fortalecida, como se fortaleció la fe de Zacarías, como se fortaleció la fe de María. Y la Navidad fue posible porque hubieron personas que creyeron en la palabra de Dios. Los milagros del nacimiento de Juan el Bautista y el milagro del nacimiento de Jesús fue real y fue posible. ¿Por qué? Porque hubo personas que creyeron en tu palabra. Y ahora pueden haber más milagros. ¿Por qué? Porque habemos personas que creemos en tu palabra. Y eso, Padre, es nuestro anhelo y nuestra petición. Que todos aquellos que están escuchando este mensaje, que tú, Padre, rompas sus límites y que ellos comiencen a clamar y a pedirte, Padre, en base de la palabra de Dios, en base de lo que tú eres capaz de hacer y no en los límites humanos. Pedimos, Padre, todas estas cosas en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.